This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Millones leen el Nuevo Testamento, pero casi nadie entiende quiénes eran realmente los que rodeaban a Jesús. Imagínate por un momento las polvorientas calles de Jerusalén, voces en arameo, sandalias golpeando la piedra, debates ardientes resonando entre las columnas del templo. Cada vez que los evangelios mencionan a fariseos, saduceos o publicanos, no están hablando solo de personas. Están describiendo sistemas completos de poder que explican por qué Jesús revolucionó todo. Pero espera, porque aún faltan otros grupos casi olvidados, que cambiaron la historia y que rara vez se mencionan en los sermones. Si eres de los que aman descubrir secretos ocultos en la Biblia, dale like y suscríbete, porque hoy vas a conocer a los 11 grupos que van a transformar completamente tu forma de leer el Nuevo Testamento. Y cuando descubras quiénes eran realmente los temidos Nicolaitas, te atreverás a ver la iglesia primitiva con otros ojos. Empecemos por el grupo más famoso y más malentendido de todos, los fariseos. ¿Sabías que la palabra fariseo significa literalmente separado? Pero aquí viene algo que te va a sorprender. No se separaron para hacerle daño al pueblo. Al principio, su intención era exactamente la opuesta. Imagínate Jerusalén en el siglo II antes de Cristo. Los griegos habían invadido Israel no solo con ejércitos, sino con una cultura que amenazaba con borrar para siempre las tradiciones judías. Jóvenes israelitas abandonaban la circuncisión, adoptaban nombres griegos y algunos hasta se avergonzaban de adorar al Dios de Abraham. Fue en ese momento desesperante cuando surgieron los fariseos. Eran hombres celosos que dijeron: no permitiremos que nuestra fe desaparezca. Se separaron de las costumbres mundanas y se dedicaron a preservar cada detalle de la ley de Moisés con una pasión admirable. Pero aquí está el problema. Con el paso de los años, su noble misión se convirtió en algo terrible. Comenzaron a añadir reglas sobre las reglas, tradiciones sobre las tradiciones, hasta que construyeron una cárcel religiosa que ni ellos mismos podían abrir. Cuando Jesús llegó, se encontró con fariseos que habían olvidado por completo el corazón de la ley. Como dijo Cristo en Mateo capítulo 23, versículo 23, han descuidado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Podían recitar de memoria los 613 mandamientos, pero no sabían qué significaba la compasión. Y quizás hoy también corremos el peligro de convertir la fe en una lista de reglas, olvidando el amor que da vida a todo. Pero ahora prepárate, porque lo más impactante es que dos enemigos históricos, fariseos y saduceos, unieron fuerzas contra Jesús. Y cuando descubras sus verdaderas motivaciones, entenderás por qué el poder político puede ser aún más peligroso que la religión sin corazón. Ahora llegamos a los saduceos, y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Si los fariseos eran los separados por convicción religiosa, los saduceos eran los conectados por conveniencia política. Imagínate a los hombres más ricos y poderosos de Jerusalén, vestidos con las túnicas más finas, caminando con autoridad por los pasillos de mármol del templo, porque ese templo les pertenecía. ¿Sabías que el sumo sacerdote casi siempre era un saduceo? Esto significa que controlaban no solo las ceremonias religiosas, sino también las finanzas del templo. Y aquí viene algo que va a cambiar tu perspectiva. El templo de Jerusalén no era solo un lugar de adoración, era el banco más grande del Medio Oriente. Cada judío del mundo conocido enviaba sus ofrendas allí.
Cada familia llevaba sus sacrificios más costosos. Los saduceos manejaban fortunas que hoy equivaldrían a millones y millones de dólares. Pero había algo aún más revelador sobre su forma de pensar. Como dice Mateo capítulo 22, versículo 23, los saduceos niegan que haya resurrección. Para ellos solo existía esta vida, solo importaba este mundo, solo contaba lo que podían ver y tocar. Puedes imaginar su terror cuando Jesús comenzó a hablar de un reino que no era de este mundo. Cuando empezó a echar fuera a los comerciantes de su templo. Cuando las multitudes dejaron de traer sus ofrendas porque preferían seguir a este carpintero de Galilea. De repente, su imperio financiero estaba en peligro. Sus posiciones de poder temblaban. Y lo más aterrador de todo, Jesús había resucitado a Lázaro, demostrando exactamente lo que ellos negaban. Y tal vez hoy también enfrentamos esa tentación de vivir solo para lo que vemos y tocamos, olvidando que hay una eternidad que lo cambia todo. Pero espera, porque lo que viene ahora sobre los esenios va a mostrarte que no todos los grupos religiosos estaban corrompidos. Había un grupo secreto en el desierto que escondía pergaminos antiguos, manuscritos que siglos después serían descubiertos como uno de los tesoros arqueológicos más grandes de todos los tiempos. Y aquí llegamos a uno de los grupos más fascinantes y misteriosos de todos, los esenios. Mientras los fariseos discutían en las sinagogas y los saduceos contaban monedas en el templo, había un grupo de hombres que había tomado una decisión radical: abandonar completamente la civilización y buscar a Dios en el silencio del desierto. Imagínate las cuevas rocosas cerca del Mar Muerto, donde el sol del mediodía crea sombras largas entre las piedras. Allí, envueltos en túnicas blancas, vivían los esenios en comunidades donde todo se compartía. La comida, las posesiones, las oraciones y algo mucho más valioso, los secretos de las Escrituras. ¿Sabías que estos hombres creían que la adoración en Jerusalén estaba tan corrompida que Dios ya no habitaba allí? Por eso se llamaban a sí mismos los hijos de la luz, y consideraban que ellos preservaban la verdadera fe mientras el resto del mundo caminaba en tinieblas. Como dice Isaías capítulo 40, en versículo 3, voz que clama en el desierto. Muchos estudiosos creen que esta descripción conecta con la atmósfera en la que vivían los esenios y nos recuerda a Juan el Bautista. Pero aquí viene lo que te va a poner la piel de gallina. Estos hombres no solo oraban y meditaban, pasaban días enteros copiando a mano, con una precisión increíble, cada letra de las Escrituras. Pergamino tras pergamino, rollo tras rollo, guardaban en jarras de barro los tesoros más preciosos de la fe. ¿Te imaginas la ironía? Mientras ellos esperaban en el desierto, a solo unos kilómetros de distancia, en las orillas del río Jordán, Juan el Bautista comenzaba su ministerio. Y poco después, Jesús mismo caminaba por esa misma región. Y quizás este ejemplo nos recuerda que la verdadera fe no depende de templos o tradiciones humanas, sino de guardar la palabra de Dios en el corazón. Lo más impresionante es que en 1947, casi 2000 años después, un pastor beduino encontró por casualidad las cuevas donde habían escondido sus tesoros. Los manuscritos del Mar Muerto confirmaron que cada palabra de la Biblia había sido preservada con una fidelidad asombrosa. Pero ahora, prepárate para conocer a un grupo completamente opuesto. Porque mientras los esenios se escondían en cuevas esperando al Mesías, los celotes empuñaban espadas convencidos de que podían forzar su venida con violencia. Y uno de los 12 apóstoles pertenecía a ellos. Y llegamos a los celotes, el grupo que cambió para siempre el destino de Jerusalén, y no precisamente para bien. ¿Has sentido alguna vez esa ira ardiente cuando ves una injusticia? Esa sensación de que tu sangre hierve y quieres hacer algo, lo que sea, para cambiar las cosas.
Los celotes vivían en ese estado de furia permanente, pero llevado a un extremo que te va a partir el corazón. Imagínate Jerusalén bajo las botas romanas. Soldados extranjeros patrullando las calles sagradas, cobrando impuestos que asfixiaban a las familias, profanando con su sola presencia la tierra que Dios había prometido a Abraham. Para los celotes, cada día de ocupación romana era una blasfemia que clamaba venganza al cielo. Su nombre significa celoso o ardiente, y creían con toda su alma que Dios los había llamado a liberar a Israel con la espada. ¿Cómo puede el pueblo elegido vivir bajo el yugo de paganos?, se preguntaban. ¿Dónde está el celo por la casa del Señor? Pero aquí viene algo que muy pocos saben. Uno de los 12 apóstoles era celote. Simón el celote había sido un guerrillero, un hombre dispuesto a matar por la libertad de Israel, y sin embargo dejó todo para seguir a un maestro que le dijo: «Ama a tus enemigos». Y como registra Mateo capítulo 26, versículo 52, el que vive por la espada muere. ¿Puedes imaginar la transformación radical en el corazón de Simón? Del odio al amor, de la violencia a la paz, de confiar en su fuerza humana a depender completamente de Dios. Y quizás también nosotros necesitamos esa transformación, pasar del resentimiento a la gracia, de confiar en nuestra fuerza a depender solo de Dios. Pero los demás celotes no entendieron el mensaje. En el año 70 después de Cristo, su resistencia desesperada llevó a los romanos a destruir completamente el templo de Jerusalén, piedra por piedra. Los celotes querían salvar Israel, pero terminaron condenándolo a casi 2000 años de exilio. Pero espera, porque mientras los celotes trataban de vencer a Roma con violencia, había otros que influían desde dentro, manipulando la ley y las tradiciones para controlar al pueblo. Y Jesús los confrontó cara a cara. Ahora llegamos a los escribas, y aquí descubrirás por qué la pluma puede ser más peligrosa que la espada. Imagínate por un momento las escuelas de Jerusalén en el primer siglo. Jóvenes estudiantes sentados en círculo sobre el suelo de piedra, mientras un maestro con barba gris desenrolla cuidadosamente un pergamino sagrado. Ese maestro, respetado por toda la comunidad, era un escriba. Al principio, estos hombres tenían una misión hermosa y necesaria. Eran los guardianes de las Escrituras, los que copiaban cada letra con precisión milimétrica, los que memorizaban la Torá completa y podían recitar genealogías que se remontaban hasta Adán. ¿Sabías que en una época sin imprentas ni libros, estos hombres eran las bibliotecas vivientes de Israel? Las madres llevaban a sus hijos pequeños para que los escribas les enseñaran a leer. Los comerciantes venían a consultarles sobre las leyes de negocios. Los jueces buscaban su consejo para casos complicados. Pero aquí viene lo que duele en el alma. Con el tiempo, su autoridad se les subió a la cabeza. Se convirtieron en filtros entre Dios y el pueblo, decidiendo qué podían escuchar y qué no. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 23, versículos 2 y 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas, pero no hagáis conforme a sus obras. Y también Marcos capítulo 1, versículo 22, dice que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La diferencia era abismal. Ellos citaban tradiciones muertas. Jesús hablaba palabras vivas que transformaban corazones. Y tal vez nosotros también caemos en esa trampa, conocer tanto sobre Dios que olvidamos conocer a Dios personalmente. ¿Y tú? ¿Estás acumulando conocimiento religioso? ¿O estás conociendo realmente al autor de la vida? Los escribas habían estudiado las profecías sobre el Mesías durante décadas, pero cuando estuvo frente a ellos, no lo reconocieron. Su orgullo intelectual había cegado sus ojos espirituales. Pero ahora prepárate para conocer al grupo más despreciado de todos,
porque mientras los escribas eran respetados por su sabiduría, los publicanos eran odiados por su traición. Y sin embargo, fue uno de ellos quien escribió uno de los evangelios más detallados sobre la vida de Jesús. Y llegamos al grupo que todos odiaban, pero que Jesús amaba de manera especial, los publicanos. Imagínate caminar por las calles empedradas de Capernaum en una mañana cualquiera. Llegas a la puerta de la ciudad y ahí está, un hombre sentado tras una mesa de madera, rodeado de balanzas, pergaminos y una bolsa pesada llena de monedas romanas. Los ojos de todos los que pasan lo miran con desprecio. Algunos hasta escupen en el suelo. Ese hombre es un publicano. ¿Sabías que ser publicano era considerado la profesión más deshonrosa que podía tener un judío? No solo porque cobraban impuestos para Roma, sino porque la mayoría añadía un extra para su propio bolsillo. Era traición, extorsión y codicia todo mezclado en una sola persona. Las madres judías les decían a sus hijos: más vale que mendigue en las calles antes que te conviertas en publicano. Los fariseos los consideraban impuros, pecadores sin esperanza. Nadie se sentaba a comer con ellos, nadie los invitaba a las bodas, nadie los saludaba en la sinagoga porque ni siquiera podían entrar. Pero aquí viene algo que va a partir tu corazón de la manera más hermosa. Jesús vio a uno de estos hombres despreciados y le dijo simplemente: sígueme. Mateo estaba en su mesa de recaudación cuando escuchó esa voz. Lucas capítulo 5, versículo 27. Nos dice que, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y como dijo Jesús en Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Imagínate la escena: monedas cayendo al suelo, pergaminos volando con el viento, la mesa volcándose, porque había encontrado algo infinitamente más valioso que todo el oro del Imperio Romano. Y no solo eso, Mateo fue el que escribió el evangelio más detallado sobre los dichos de Jesús. El hombre que conocía los números, las fechas, los detalles precisos, se convirtió en el cronista oficial del Rey de Reyes. Si Jesús pudo transformar a un publicano en apóstol, también puede transformar tu vida hoy. Pero ahora viene algo que pocos conocen, porque mientras los publicanos trabajaban para los romanos, había otro grupo que trabajaba para los herederos de Herodes. Y lo que descubrirás sobre su encuentro con Jesús va a revelarte una de las respuestas más brillantes de toda la historia. Y aquí llegamos a los herodianos, el grupo más político y tal vez el más peligroso de todos. Imagínate los palacios relucientes de Jerusalén, con suelos de mármol que reflejan la luz dorada de las lámparas de aceite. Hombres vestidos con túnicas bordadas en oro caminan por pasillos decorados con tapices romanos, hablando en voz baja sobre negocios, alianzas y estrategias políticas. Estos eran los herodianos. ¿Sabías que no eran un grupo religioso sino completamente político? Su único propósito era mantener a la familia de Herodes en el poder, porque eso significaba prosperidad, estabilidad y, sobre todo, buenos negocios con Roma. Mientras los celotes luchaban contra los romanos y los fariseos los despreciaban desde lejos, los herodianos habían encontrado la fórmula perfecta. Si no puedes vencer al enemigo, únete a él y gana dinero en el proceso. Pero aquí viene algo que te va a dejar sin aliento. Estos hombres que nunca se mezclaban con los fariseos religiosos, de repente aparecen trabajando juntos para tender una trampa a Jesús. ¿Puedes imaginar lo extraño de esa alianza? Era como ver a enemigos históricos uniendo fuerzas contra un carpintero de Galilea. ¿Qué tanto miedo les daba? La trampa estaba perfectamente diseñada. En Mateo capítulo 22, versículo 17 le preguntaron: ¿es lícito dar tributo a César o no? Si Jesús decía sí, los fariseos lo acusarían de traidor. Si decía no, los herodianos lo entregarían a Roma por rebeldía.
Pero la respuesta de Cristo fue genial. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los fariseos se quedaron en silencio y los herodianos no tuvieron nada que acusar. Una respuesta tan sabia que dejó a ambos grupos completamente desarmados. ¿Y tú? ¿Estás dando a Dios lo que le pertenece? Tu corazón, tu tiempo, tu vida entera. Pero ahora prepárate para conocer a un pueblo que vivía esa tensión de manera permanente, porque eran medio judíos, medio gentiles y completamente rechazados por ambos lados. Y lo que Jesús hizo con los samaritanos va a revolucionar tu concepto del amor de Dios. Y llegamos a los samaritanos, el pueblo que nadie quería, excepto Jesús. Imagínate por un momento el camino polvoriento entre Judea y Galilea. Un viajero judío camina bajo el sol abrasador, con la túnica pegada al cuerpo por el sudor y los pies doloridos por las piedras del sendero. De repente ve a lo lejos las montañas de Samaria, y aquí viene lo que te va a partir el corazón. En lugar de seguir derecho y llegar en 3 días, da una vuelta enorme por el desierto para evitar pisar tierra samaritana, aunque eso le tome una semana extra. Ese era el nivel de odio entre judíos y samaritanos. Pero ¿sabes de dónde venía ese rencor tan profundo? Los samaritanos eran descendientes de las tribus del norte de Israel que, después de la invasión asiria, se habían mezclado con pueblos paganos. Para los judíos puros del sur, esto era una traición imperdonable a la sangre de Abraham. Pero entonces aparece Jesús y hace algo que dejó a sus propios discípulos boquiabiertos. Se sentó junto al pozo de Jacob y le pidió agua a una mujer samaritana. Juan, capítulo 4, versículo 9, nos dice que los judíos no se tratan con los samaritanos, pero Jesús no solo habló con ella, le reveló que Él era el Mesías, a ella, una mujer samaritana, con un pasado cuestionable. Y no solo eso, puso a un samaritano como héroe de una de sus parábolas más famosas. Mientras el sacerdote y el levita pasaron de largo, fue el samaritano despreciado quien mostró verdadera compasión. Después de su resurrección, Jesús les dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, «Me seréis testigos en Samaria». El evangelio debía llegar exactamente a los que habían sido rechazados. ¿Quién es el samaritano en tu vida a quien Jesús te está llamando a amar? Pero ahora viene algo que te va a sorprender. Porque mientras los samaritanos al menos compartían parte de la fe, había un grupo masivo de personas que no tenían nada que ver con el Dios de Israel. Y sin embargo, el plan de salvación era exactamente para ellos. Y ahora llegamos a los Galileos, el grupo al que pertenecía Jesús, y que el resto de Israel miraba con cierto desdén. ¿Alguna vez te has sentido menospreciado por el lugar de donde vienes? Los galileos conocían esa sensación muy bien. Imagínate las calles de Jerusalén cuando llegaba la época de las fiestas religiosas. Familias enteras venían caminando desde el norte, con sus acentos marcados y sus costumbres más sencillas. Y tan pronto como abrían la boca para hablar, todos sabían de dónde venían. «Ah, son galileos», decían los judíos de la capital, con esa sonrisa condescendiente que duele en el alma. ¿Sabías que Galilea era considerada Galilea de los gentiles porque estaba rodeada de pueblos paganos? Era una región de fronteras difusas, donde los judíos convivían diariamente con griegos, sirios y romanos. Esto hacía que fueran más abiertos, menos rígidos en sus tradiciones, pero también menos puros a los ojos de los religiosos de Jerusalén. Cuando Natanael escuchó que Jesús era de Nazaret,
Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Reacción en Juan capítulo 1, versículo 46, fue inmediata. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? El mundo los veía como insignificantes, pero el cielo los veía como instrumentos escogidos. Los Galileos eran el último lugar donde alguien buscaría líderes espirituales, y fue exactamente allí donde Dios comenzó la revolución más grande de la historia. Aquí viene lo que me da escalofríos cada vez que lo pienso. Dios eligió precisamente a esos hombres sin educación para cambiar el mundo. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, todos Galileos, hombres que los intelectuales de Jerusalén consideraban ignorantes. Y en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, la multitud se maravilló diciendo en Hechos, capítulo 2, versículo 7, ¿no son Galileos todos estos que hablan? Pero de sus bocas salían idiomas que nunca habían aprendido, llevando el Evangelio hasta los confines de la tierra. Tal vez Dios te está recordando hoy que no importa de dónde vienes, cuál es tu acento o cuántos títulos tienes. Si Él pudo usar a Galileos sencillos para escribir el Nuevo Testamento, también puede usar tu vida para su gloria. Pero ahora prepárate para conocer al grupo más numeroso de todos, porque había millones y millones de personas que no eran judías, ni samaritanas, ni galileas. Y lo que descubrirás sobre el plan de Dios para los gentiles va a revolucionar tu comprensión del amor divino. Y llegamos al grupo más numeroso y sorprendente de todos, los gentiles. Imagínate el mundo del primer siglo como un mosaico gigante de culturas, idiomas y religiones. Desde las frías montañas de Germania hasta las arenas doradas de Egipto, desde las islas griegas hasta las ciudades romanas. Millones y millones de personas que adoraban a miles de dioses diferentes, que tenían costumbres extrañas, que comían alimentos prohibidos, que vivían sin conocer al Dios de Abraham. Para un judío piadoso, estas personas eran simplemente los otros, los paganos, los impuros, los que estaban fuera de la promesa. ¿Sabías que un fariseo ortodoxo prefería morir antes que entrar en la casa de un gentil? Porque eso lo contaminaría ceremonialmente y tendría que pasar días purificándose antes de poder adorar en el templo. Pero aquí viene algo que va a revolucionar tu forma de entender el corazón de Dios. Desde el principio, el plan divino incluía exactamente a estas personas rechazadas. ¿Recuerdas la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, no solo las familias judías, todas las familias, cada tribu, cada nación, cada pueblo bajo el sol. Los profetas lo habían anunciado durante siglos. Isaías, capítulo 49, versículo 6 dice, «Te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra». Pero los judíos habían olvidado esta parte de su misión. Habían guardado la llave de la casa, pero se les olvidó que Dios quería abrir la puerta para todos. Imagínate el escándalo cuando Pedro tuvo que explicar por qué había entrado en casa de Cornelio, un centurión romano, o cuando Pablo comenzó a predicar que los gentiles podían ser salvos sin convertirse primero al judaísmo. Era como si Dios estuviera diciendo, «Mi amor es más grande que sus tradiciones, mi gracia es más amplia que sus fronteras, mi familia es más extensa de lo que jamás imaginaron». Y tal vez hoy necesitas escuchar esto. No importa cuál sea tu trasfondo, tu raza, tu historia personal.
Si hay aliento en tus pulmones, estás incluido en el plan de salvación de Dios. Como escribió Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 14. Cristo derribó la pared intermedia de separación, haciendo de ambos pueblos uno. Pero ahora prepárate para conocer al grupo más peligroso y misterioso de todos, porque aparecieron después de la muerte de Jesús, infiltrándose en las primeras iglesias, con enseñanzas que harían temblar los cimientos mismos del cristianismo. Y finalmente, llegamos al grupo más misterioso y peligroso de todos, los Nicolaitas. Imagínate las primeras iglesias cristianas, apenas décadas después de la muerte de Jesús. Pequeñas comunidades reuniéndose en casas, compartiendo el pan, orando juntos, viviendo en ese amor puro y sencillo que había enseñado el Maestro. Pero entonces, como serpientes deslizándose entre las flores, aparecieron ellos. Los Nicolaitas no llegaron con espadas ni persecuciones externas. Llegaron con sonrisas, con palabras suaves, con enseñanzas que sonaban espirituales, pero que llevaban veneno mortal en su interior. ¿Sabías que aparecen solamente 2 veces en toda la Biblia? Pero ambas en las cartas que Jesús mismo dictó a las 7 iglesias del Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 6... I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Cristo dice, aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Puedes sentir la intensidad de esas palabras? Jesús, que amó a los publicanos, que perdonó a los adúlteros, que abrazó a los leprosos. Ese mismo Jesús dice que aborrece lo que hacían los Nicolaitas. Pero ¿qué era tan terrible en sus enseñanzas? Habían encontrado la manera de corromper la gracia de Dios, convirtiéndola en una licencia para pecar. Decían, ya que somos salvos por gracia, podemos vivir como queramos. Dios nos va a perdonar de todas formas. Promovían la inmoralidad sexual. Participaban en festivales paganos, y lo peor de todo, enseñaban que estas cosas no tenían importancia porque lo espiritual estaba separado de lo físico. Era como mezclar miel con veneno. Por fuera parecía dulce, pero por dentro mataba lentamente la fe. Y aquí viene lo que me da escalofríos. Jesús elogió a la iglesia de Éfeso porque aborrecían las obras de los Nicolaitas, pero reprendió duramente a la iglesia de Pérgamo porque los toleraba. El problema no era que Pérgamo no conociera la verdad. El problema es que la había tolerado junto con la mentira. ¿Ves la diferencia? Una cosa es detestar el error. Otra muy distinta es permitir que se instale cómodamente en tu vida o en tu iglesia. Tal vez hoy también enfrentamos Nicolaitas modernos, voces que nos dicen que podemos vivir como el mundo y seguir siendo del reino, que la santidad no importa, que la gracia es una excusa para no cambiar. Pero el mismo Jesús que murió para salvarnos, también vive para santificarnos. Su amor no nos deja como estamos, nos transforma en lo que Él quiere que seamos. Y ahora que conoces a todos estos grupos, tienes una decisión que tomar. ¿De cuál de ellos te vas a parecer más? Después de este viaje extraordinario por los 11 grupos que rodeaban a Jesús, hay algo que quiero confesarte antes de terminar. Muy pocas personas en YouTube buscan realmente contenido que transforme su comprensión de la Biblia. La mayoría quiere solo entretenimiento superficial, pero tú llegaste hasta aquí escuchando sobre fariseos y saduceos, celotes y esenios, publicanos y herodianos. Eso me dice que tienes hambre de algo más profundo, que tu corazón busca entender no solo lo que dice la Escritura, sino el mundo fascinante donde se escribió.
¿Te das cuenta de lo que acabamos de descubrir juntos? Que cada vez que leas el Nuevo Testamento ya no verás solo nombres, verás personas reales, con motivaciones reales, con conflictos reales que explican por qué Jesús causó tanto revuelo en su época. Pero aquí está la pregunta que puede cambiar tu vida para siempre. ¿Con cuál de estos grupos te identificas más? ¿Eres como los fariseos, conociendo mucho sobre Dios, pero perdiendo su corazón? ¿Como los publicanos, sintiéndote rechazado pero dispuesto a seguirle? O tal vez como los gentiles, alguien que estaba lejos, pero que ahora ha sido acercado por la sangre de Cristo. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, comenta mi grupo y cuéntame con cuál te identificas más. Y no olvides leer también los comentarios de otros, porque quizás encuentres allí un testimonio que hable directamente a tu vida. Si crees que alguien más necesita descubrir estos secretos que transforman la lectura de la Biblia, comparte este video. Dale like si quieres más revelaciones bíblicas como esta. Suscríbete para no perderte ningún secreto que puede revolucionar tu fe. Recuerda, la historia de estos 11 grupos ya terminó, pero la tuya apenas comienza. El mismo Jesús que transformó a publicanos en apóstoles, a celotes en pacificadores y a galileos en pilares de la iglesia, también quiere escribir tu historia de transformación. Y en nuestro próximo encuentro, exploraremos un misterio de la Biblia que incluso arqueólogos modernos no han podido explicar. Y créeme, será una de las revelaciones más sorprendentes que hayas escuchado en tu vida. Activa la campanita porque no querrás perderte lo que viene. Hasta la próxima y que Dios bendiga tu camino de descubrimiento en su palabra.